Hola, bienvenidos una semana más a su programa favorito, Los Amos del Multiverso. Bueno, conmigo hoy no está Ricky, como pueden ver. Tuvo unos asuntillos pendientes, el muy pillín se fue y bueno, no importa, él a ver si puede estarnos acompañando aquí en la transmisión. Pero bueno, mi nombre es Masaki y todavía estamos hablando de crossovers, eventos que son importantes, que ya son clásicos de Marvel y de DC. Esta semana toca de DC, obviamente, ya toca de DC. Y bueno, antes que nada explicar qué es un crossover. Un crossover es una historia que se sucede en más de un título, ¿ok? Si sucede en dos o más títulos, ya es un crossover. Y bueno, ahora vamos a hablar de esta historia. Hay historias que son muy importantes, que cambian el futuro de sus héroes, de los personajes en los que participan, que son muy memorables. Y bueno, este no es uno de esos. Este, por desgracia, lo pusimos porque, bueno, es el siguiente. Sí tuvo algunas repercusiones, pero en general la gente no lo tomó muy bien en su tiempo y bueno, eventualmente pues fue olvidado. Estoy hablando de Armagedón 2001. Esta historia que sucede en el año 1991 y que bueno, sucedió en dos bookends o dos títulos con ese nombre que se llamaban precisamente sí, Armagedón 2001, 1 y 2, que sirvieron como inicio y final de la historia. Y bueno, sucedieron en los anuales de ese año. Este que tengo aquí fue uno de los que sucedió en el Batman, el anual de 1991, el número 15. Y bueno, este sucedió de mayo hasta octubre, en casi todos los anuales, menos en la Legión de Superhéroes. Esa sí no estuvo relacionada. Esta historia, Armagedón 2001, tuvo luego dos secuelas, no sé para qué. Armagedón, la agenda alienígena 1 al 4, que fue como una continuación. Que créanme, ya la seguí leyendo, pero ya no tenía muchas ganas de hacerlo. Y Armagedón Inferno 1 al 4. Los responsables de esta historia fueron precisamente Dennis O'Neil, que en aquel tiempo era editor de los títulos de Batman, Archie Goodwin, un gran escritor, y Dan Jurgens, que en ese momento estaba empezando a tomar la batuta de los títulos de Superman. Esto sucede un poquito antes de la muerte de Superman, son como 2 años antes. Y bueno, ¿de qué va esta historia? Y ahorita vamos a hablar por qué a la gente no le gustó tanto, por qué unos sí, otros no, y bueno, 2001, Armagedón 2001, trata precisamente de un futuro, se puede decir, distópico, en donde hay un personaje central que se llama Matt Ryder, que eventualmente él termina siendo un personaje, pues que terminó siendo importante en la mitología de Superman un rato. Lo tenemos aquí, es Wave Rider. Bueno, el personaje se llama Matt Ryder. La historia sucede en el 2030, 50 años en el futuro de aquel entonces. Ahorita ya no falta tanto. Y bueno, en aquel entonces todo era, se puede decir, perfecto. Ya había orden, pero era un orden tipo militar. La gente no podía pensar diferente, ese tipo de cosas. Y bueno, el principal gobernante de todo era un personaje que tenía superpoderes que se llamaba Monarch o Monarca. Y bueno, lo que decía es que para el 2001 Monarch se había encargado de destruir, de matar a todos los superhéroes. Entonces, hablar de héroes, hablar de individualidad, en aquel tiempo ya estaba prohibido, en ese futuro. Como siempre, Matt Ryder estaba, pues no estaba alegre con eso. Empieza a buscar lo que significaba ser los superhéroes, se asombra de la cantidad tan inmensa de héroes que había y se da cuenta de algo muy importante, que el cambio en la historia se da en el año 2001. En el 2001 es cuando Monarch toma el poder, en el 2001 es cuando mata a todos los superhéroes y por alguna razón se da cuenta que Monarch era
parte de la comunidad de los superhéroes, que era un superhéroe él también. Pero como tiene toda la cara tapada, como no lo conocemos, tiene como una armadura, entonces no sabe quién es. Por coincidencia, Matt trabajaba en estudios científicos, precisamente en viajes en el tiempo, entonces logra convencer a los científicos y al mismo Monarch de que él puede hacer el viaje en el tiempo. Lo hace y eventualmente él se transforma en este personaje, porque él no tenía poderes, era un personaje común y corriente, se transforma en lo que es Wave Rider, que está aquí. Este personaje dorado y negro, muy noventero, se transforma en él y bueno, eventualmente llega a 1991, 10 años antes de la tragedia, 10 años antes de que todo esto ocurriera, y se pone a investigar quién fue el que se termina transformando en monarca. ¿Ok? Y bueno, esto nos da pie a hacer anuales que no están como que dentro de la continuidad. Se puede decir que fue como una excusa para hacer esos años, los anuales de esos años como un what if, pero como dentro de continuidad. A mí me pareció de los mejores crossovers. Se llama La Última Historia de Batman. ¿Y qué era lo que hacía? Llegaba, tocaba a cada héroe y con eso podía ver como que su línea temporal posible. Entonces así era como se iba a dar cuenta quién era el héroe en el que se iba a transformar en monarca. Obviamente, pues hay unos números buenos, otros más o menos, pero en general, pues la historia, pues sí es malona. Y principalmente es malona porque la gente ve el final, el gran exposé como un truco, como una trampa. La historia que sucede en varios anuales, a ver, si quieren déjenme ver, el listado sucede en los 3 títulos en aquel entonces de Superman, en Superman Anual 3, donde vemos que Superman se hace como que un dictador también, pero a la hora de la hora pues no es. Vemos también lo de la boda, eso sí es muy importante. En los 3 anuales de Superman vemos que en el futuro hay una boda y recordemos que ya la estaban planeando. El Batman sucede también, los anuales de la Justice League, de Hawk and Dove, de Gavilán y Paloma, que ahí es donde entra la trampa. Dijeron que ninguno de ellos dos podría ser, y bueno, spoiler, eventualmente termina siendo Hawk. Hawkworld, Flash, Legión 91, Los Nuevos Titanes, que esta es como que una de los pocos anuales que sí tuvo un poco de, digamos, trascendencia, porque aparece un equipo que eventualmente aparecería. Action Comics, otra vez Superman. Detective Comics, otra vez Batman. Adventures of Superman, otra vez Superman. Liga de la Justicia y bueno, Armagedón. Son un montón de anuales y son, pues más bien son what ifs, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Pero también puede ser muy repetitivo en el caso de Superman, porque 3 veces va a visitarlo, 3 veces se da cuenta de que puede ser Monarch y 3 veces se da cuenta de que no puede ser Monarch. En las 3 vemos la boda, que ya estaba planeada, pero se suspendió hasta después de la muerte de Superman. Y bueno, la historia termina en el número 2 de Armagedón 2001, y ahí es donde entra la trampa, la chapuza, y por lo que la gente, la verdad, olvidó esta historia, odió esta historia. Y bueno, lo que pasa es que, ahí les va. Esto, recordemos, fue tiempos antes del Internet, todavía mucho antes del Internet, que estuviera tan común, pero por una razón u otra, se les escapó el final. O sea, supieron quién era el final y bueno, se regó como dicen, como reguero de pólvora. Entonces se spoileó y dijeron el final, el que termina siendo Monarch, termina siendo el Capitán Átomo. Entonces, obviamente, como ya se sabía, no se podía ir por ese lado de la historia y pues hicieron una cambiadera de última hora. Por eso es donde digo Hawk and Dove. Ellos habían quedado como que, sí, de ese se spoileó ellos solos. Hawk and Dove habían quedado como que ellos nunca podrían ser. Y en el anual de la Liga de la Justicia, que recordemos en aquellos entonces estaba el Capitán Átomo como parte del equipo,
se queda precisamente en cliffhanger, en que el momento en el que Wave Rider toca al Capitán Átomo y se queda así como que en veremos. Se suponía, antes de que cambiara la historia, que él iba a ser precisamente Monarch. Y en la historia habían dado como que varias pistas que lo apuntaban a él, porque nunca lo habían podido como entrevistar, Monarch nunca lo había podido tocar, y lo toca hasta el final para dejarlo como el gran desenlace, pero pues como DC se dispolió solito, tuvieron que hacer el cambio de último minuto y todas las pistas, todo lo que ustedes como lectores, algunos en su momento pudieron descubrir, pues les valió y lo tiraron a la basura porque pues no se querían spoilear, quisieron cambiar el final y la verdad es que quedó muy catastrófico porque tuvieron que arreglarlo. Y bueno, en aquel entonces Gavilán y Paloma, recuérdense que eran dos personajes, al principio eran hermanos y luego pusieron a una muchacha. El título iba bien, estaba escrito por Carl y Bárbara Kessel, les iba bien, pero sufrieron por esto y como a final de cuentas a Hawk, que era un héroe que tampoco como que no era así como de tanta monta, lo terminaron haciendo Monarch. Él terminó siendo el villano, entonces el título ese lo tuvieron que cancelar, la gente no le gustó porque ya sabían que era el Capitán Átomo, y bueno, hicieron así como que el parche les quedó muy, muy feo, la verdad. No funcionó y hubo como que un backlash, la gente se quejó muchísimo y pues después de cierta manera lo hicieron retconeos ya posteriores. Monarca termina transformándose en Extant, ese personaje malvado que sí tendría su importancia en la hora cero. De ser Hawk terminó siendo Extant y de Extant, no, perdón, de Hawk terminó siendo Monarch o Monarca y después terminó siendo Extant. Yo creo que fue como que lo más importante que dejó. También pues Wave Rider, que tuvo su tiempo mientras estuvo Jurgens ahí como que a la batuta. En la muerte de Superman lo recordamos en los números previos. Y bueno, fueron varias historias en las que este personaje tuvo que ver, pero pues eventualmente pues como que se perdió un poquito la importancia del personaje. Y pues lo mismo pasó con Monarch, ¿no? Entonces, eh, en DC en español, aquí en Vid, no recuerdo si se llegaron a publicar. Yo lo veo bastante complicado porque recuerden que fueron anuales y pues Vid siempre como que se hacía a un lado, siempre le sacaba un poquito a los crossovers, pues. Entonces, como no fueron números regulares, como fueron más bien anuales, pues creo que no. Como siempre, pues en España sí existen. Armagedón creo que no existe en trade. Y bueno, si lo quieren leer, pueden conseguirlo. Me imagino que los números sueltos no deben de ser muy caros, de hecho no son muy caros, pero, perdón, serían solamente en inglés o de España, según yo. La verdad es que no investigué mucho, me clavé más en lo que pasó en la historia, pero pues no pasa tanto tampoco. Entonces, unas historias están buenas, otras no tanto, pero bueno, ya veíamos así como que los planes a futuro y es muy, muy interesante lo que podemos ver en Superman, de que hablan precisamente de la boda. En uno les va bien, en otro se muere, pero recordemos que todo esto fue 2 años antes de la muerte de Superman. De hecho, como que todos estos personajes Wave Riders, como era una creación de Jurgens, sí tiene mucho que ver en lo que sucedió. Luego el crossover que siguió de Superman, que tuvo que ver viajes en el tiempo, lo de Apagón, y pues bueno, lo que nos fue llevando hasta la muerte de Superman. ¿Es buena historia? Pues no tanto. Algunos anuales están interesantes por los equipos creativos y por las historias que ya llevaban. Son como What Ifs, como Elseworlds, pero de una o de otra manera oficial. Tengo que recalcar que ninguno de estas historias alternas terminó siendo oficial. Entonces, pues fueron así como que futuros alternos bien desechables. Si lo quieren leer, pueden hacerlo. Y bueno, háganlo, si quieren. Yo, la verdad es que le doy como un
6, más o menos, un 5, un 6. Los equipos creativos estaban como que agarrando forma apenas. En Superman se acaba de salir John Byrne. Entonces, como que era una época de transición. Los eventos importantes de los 90 para Batman, por ejemplo, apenas estaban, yo creo que ni siquiera se estaban planeando. Lo de Linterna Verde, o sea, eran cambios que se venían, pero que faltaban como 2 años. Entonces, es como una época entre la precrisis y lo que fue ya los 90. Si gustan, pueden leerla. Y bueno, es como que un dato cultural, pero en realidad no tiene mucha trascendencia en lo que fue ya la continuidad a como la vemos ahora. Y pues bueno, ahora nos quedó más cortito el programa porque no está Ricky, no nos dio su opinión ni nos pasó los cómics, que bueno, él era el que traía los de Armagedón 2001, pero bueno, esto ha sido todo por esta semana. Espero volverlos a ver la próxima semana. Espero que ya esté Ricky conmigo. Y bueno, recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, Los Amos del Multiverso. También en la página de Facebook, Los Amos del Multiverso. Y bueno, tenemos actividades toda la semana, nos la pasamos chido. Entonces, si quieren opinar, dejen sus opiniones y díganos de qué quieren ver los siguientes programas. Vamos a seguir un ratito más, yo creo que unos 3 o 4 episodios más de los programas con historias crossovers clásicas, pero bueno, también ya queremos ampliarlos un poquito. Entonces, denos su opinión, díganos qué opinan, y bueno, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Masaki, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.